Muy buena tarde. Vamos a empezar esta tercera y última sesión del día. No sé si ya checaron, tienen una actividad también. No sé si tengan alguna duda con las actividades que tienen pendientes para el día de hoy. ¿Sí las han estado checando, Lo chicos? de leyes reguladas por el derecho internacional público. Así es. Son leyes por decir, leyes de México que están relacionadas con el derecho internacional público. ¿Cómo? En general, pueden ser de México, pueden ser internacionales. De hecho, hace rato, en lo que estábamos platicando anteriormente, mencionamos una de ellas, las leyes del derecho, eh, el derecho humano, por decir. Entonces, es una de las leyes en cuestión, refiriéndose al racismo y todas esas cuestiones, que está regulada por el derecho internacional público. Ok. La La cuestión de los protección a derechos la humanos niñez. también. Sí, Ok. hay. Sí hay. Ok. Las leyes de tratados internacionales también está regulada por el derecho internacional público. Bueno, ya les nombré algunas ahí. Ya nada más Ok. ustedes pónganlas, ya complementen las demás. Ok, entonces está claro, chicos, todos lo que tienen que hacer en ambas actividades. No hay ningún problema en ese aspecto, ninguna duda. Lick, yo apenas me voy conectando, no supe qué onda. En cuestión de actividades, Germán, tienen dos actividades para realizar, para entregar, obviamente, si no las pueden entregar ahorita o no las pudieron entregar ahorita, las pueden entregar más tarde, no se preocupen por ese aspecto. Bueno, yo ya le mandé la de extradición, pero ¿cuál es la ¿Okay? otra? Porque no me aparece. Darle refrescar al Classroom, mencione 5 leyes que estén reguladas por el derecho internacional público. Esa es la cuarta actividad. Okay, ¿nadie más tiene alguna otra duda, chicos? Ok, entonces vamos a proseguir con la información pertinente. Ok, entonces vimos obviamente las fuentes del derecho, estamos viendo la cuestión de los tratados, la costumbre internacional, principios generales del derecho y vamos a ver la cuarta fuente del derecho que son los jus cogens. Eh, ¿A qué nos referimos con esto? Dice, es una norma imperativa que pertenece al derecho internacional, que no admite excepción alguna, ni siquiera por medio de acuerdo entre estados soberanos, y que es aceptada y reconocida por la comunidad de estados. Dice, solo puede ser modificada por otra norma de la misma jerarquía y fuerza vinculante. Dice, las normas jus cogens, dice, tienen carácter imperativo porque conciernen a la protección de los intereses esenciales del Estado y de la sociedad que emergen de una comunidad internacional. Dice, entonces, ¿a qué nos referimos con los jus cogens? ¿Alguien tiene una noción de lo que son los jus cogens? Dice que son normas imperativas. ¿A qué creen que nos refiramos con eso? A ver, chicos. ¿A qué nos referimos con los jus cogens? O algún ejemplo que me puedan dar de algún tipo de jus cogens.
Pudiera ser también lo que son ya los tratados, porque como estábamos mencionando ahorita, ya una vez que se firman, ya son obligatorios, ya no puede un país que ya lo firmó, tratar de hacer valer otras condiciones. ¿Es correcto? Sí, tenemos un ejemplo de ellos, exactamente. Ya algo que ya está puesto, ya está firmado, ya está, por eso dice que son normas imperativas, o sea, es de que lo obedeces. ¿Por qué? Porque una vez que, por ejemplo, los tratados que ya lo firmaste, así quedaste de común acuerdo. Entonces, no puedes incurrir en algún acto de que digas, no lo respeto. No, tienes que respetarlo como tal. Entonces, es un ejemplo de jus cogens, ya una vez firmado, obviamente. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo de jus cogens? Y de hecho tiene que ver también con cuestiones de derechos humanos. Por ejemplo, la prohibición de la tortura es un ejemplo también de jus cogens, o sea, no está permitido a nivel internacional la cuestión de maltrato, la cuestión de tortura hacia otras personas, o sea, torturarlos como se hacía anteriormente, no está permitido por leyes internacionales en esa cuestión. No está permitido, pues recuerdan que pues en antaño, en tiempos de la prehistoria, si lo podemos decir, o en tiempos de conquista más que nada, Edad Media, pues la tortura era una de las formas en que en determinado momento se pagaba algún tipo de penalización o algún tipo de arbitrariedad, o si recurrimos a un acto ilícito también. Entonces, hoy en día está prohibido esa cuestión de la tortura a nivel internacional. No podemos torturar. O sea, se dicta una sentencia, obviamente se prohíbe la cuestión de la libertad encerrado en una cárcel o en determinado momento en un arraigo domiciliario, etcétera, pero no se permite torturar a una persona. Por eso de ahí los derechos están de por medio de los derechos humanos. Son valores universales, vienen siendo esos, ¿no? O sea, Así por es. ejemplo, cuando anteriormente los prisioneros de guerra, pues para obtener alguna información eran torturados, y ahorita, por ejemplo, cuando hay ese tipo de situaciones, interviene derechos humanos y sí los reciben los países, los que están dentro de lo que es la Organización de las Naciones Unidas, que están comprometidos con todas las fuentes de derecho que emanan de ellos. Sí, es correcto. De hecho, si hay, o sea, puede haber prisioneros de guerra en determinado momento, pero una vez que los reclame su país de origen, pues obviamente el país que los tiene prisioneros tiene la obligación de regresarlos. Así está estipulado por acuerdos y tratados en cuanto a guerras y la Organización de Naciones Unidas también. Licenciado, también sería un ejemplo del jus cogens, por decir la situación de que no se les vulneraran las garantías sobre los derechos humanos a nivel internacional, por decir a una persona que es extraditada. Sí, también en ese sentido, toda la cuestión de garantías individuales a nivel internacional, obviamente no está permitido. En la cuestión de ser extraditados, pues obviamente, ya, bueno, de los países que marca el ejemplo, y seamos 100% honestos, es Estados Unidos, cuando, bueno, una cosa es la extraditación y la otra cosa es cuando entran de inmigrantes también. En la cuestión de inmigrantes en Estados Unidos, pues obviamente cuando los capturan en la franja fronteriza, cuando quieren ingresar al país, pues si los ven deshidratados no los dejan morir. O sea, eso es lo que nos dan a entender. Y sí, en muchas experiencias compartidas, pues sí es lo que pasa normalmente, los hidratan y les pagan el pasaje de regreso a una aduana mexicana, no derecho a su estado de origen y a su ciudad, simplemente con que pasen a territorio mexicano. La cuestión de extradición también, y de hecho por eso se los puse como una actividad, en la cuestión de extradición también no se pueden no se pueden violar los derechos también que se tienen como personas a nivel internacional. O sea, no podemos maltratarlos, no podemos
como dice ahí, tampoco torturarlos de ninguna índole por sacar información, en nada de esas cuestiones. A lo mejor, probablemente, o sea, está prohibido a nivel internacional que en algunas situaciones se realicen y que no conozcamos o que esté a expensas del derecho o la ley, pues sabemos que los que se lo están realizando, pues de antemano están incurriendo en actos penalizados, que lo puedan realizar a lo mejor, como decimos nosotros coloquialmente, por debajo del agua, esa es otra situación, pero están penalizados por las leyes internacionales. Sí, gracias. Sí, gracias a ustedes. Ok, entonces sí queda claro esta cuestión de just conscience. ¿No tienen ninguna duda en ese aspecto? O sea, son normas imperativas, o sea, no te permiten realmente realizar ciertas actividades. ¿Por qué? Porque a nivel internacional o atentan en contra de tus derechos, tus garantías individuales o derechos humanos. Ok, tenemos la quinta fuente, que son las decisiones judiciales. En esta cuestión nos dice las decisiones de cualquier tribunal internacional obligan solo a partes en litigio que se han acogido a dicho tribunal. Dice, en la medida que las decisiones judiciales son una forma o un modo de creación de derecho, dice, las sentencias de los tribunales internacionales son una fuente de derecho internacional público. Entonces, como tenemos también tribunales a nivel estado, a nivel país, también existen obviamente tribunales internacionales que en determinado momento pues dictan algún tipo de medida o algún tipo de también de penalización en determinados actos. Y de ahí recurre la cuestión también de las extradiciones. Porque muchas veces algún país, obviamente, si cometió algún delito en otro país, se juzga, se lleva esta cuestión a tribunales internacionales y a lo mejor la persona que en determinado momento incurrió en un acto ilícito se está refugiando en otro país porque pasa. Entonces, en decisión de tribunales internacionales, obviamente se le da un veredicto, se le pone una sanción y entonces por eso pasa esa situación de que se extradita, ¿ok? Se va a juzgar, ya se juzgó, se juzgó y se le dictaminó sentencia, entonces vamos a extraditarlo. O sea, tiene esa cuestión de extradición al país donde se cometió el delito. Muchas veces, como por ejemplo México y Estados Unidos, tienen tratado de cuestión de extradiciones. O sea, si cometen delitos en Estados Unidos, lo juzgan allá también. Si tiene delito aquí y no es juzgado, pues Estados Unidos tiene esa posibilidad, esa capacidad de extraditar a la persona porque pues así tiene pactado con México. El caso del Chapo fue lo que pasó. O sea, se capturó en México a lo mejor no tenía ninguna sentencia como tal, pero sí ya a nivel internacional y en bases en Estados Unidos, por eso se extraditó en determinado momento a cumplir el delito en Estados Unidos y obviamente si tenía más cuestiones que cumplir a nivel internacional, pues como las está cumpliendo en Estados Unidos, en su momento que llegara a salir, no sé cuántos años lo dieron, si le dieron pensión de por vida, pero supongamos que a lo mejor un delito que se está juzgando internacionalmente y que le dan cierto, a lo mejor que pueden salir a lo mejor 10, 20 años a una persona, pues lo cumple, pues ya es libre, obviamente a nivel internacional también. Entonces, se puede juzgar un país y en ese país a su vez llevar a tribunales internacionales esa misma sanción para que obviamente en cualquier país del mundo, acuérdense que tenemos organismos internacionales
en cuestión de regulación, se puede decir como policías internacionales, que obviamente pueden capturar, pues obviamente personas que estén incurriendo en delitos que se hayan juzgado ya internacionalmente hablando. Hay varios organismos o varias instituciones que actúan a nivel internacional en ese aspecto. Se veía un poquito más antes en la cuestión de espionaje también, cuando había la llamada Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Se veía un poquito más esa índole, esas situaciones, pero pues todavía no queda por un lado estimado esa situación, todavía siguen existiendo organismos internacionales que regulan todo ese tipo de delitos también. Ok, ¿dudas con esta situación, chicos? Con la cuestión de decisiones judiciales en cuestión de materia internacional. En ese contexto de decisiones judiciales, ahí también se puede sentar jurisprudencia. Sí, claro. Sí puede entrar la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque existe la jurisprudencia a nivel estatal, hablando como país, y a nivel internacional también. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿O algún comentario que tengan? De hecho, algunas, por decir, le podríamos denominar policías internacionales, que alguna que recuerde ahorita que se me venga a la mente es la Interpol. La Interpol. La Interpol, ese es una de los, obviamente, la que se encarga pues, de someter en determinado momento personas o empresas también que estén incurriendo en un delito y que ya se haya juzgado en tribunales internacionales. La Interpol, no me acuerdo, en Rusia había una, no recuerdo ahorita el nombre, no se me viene a la mente también, pero sí, de la que más es la Interpol. Ok, entonces no hay ninguna otra duda, ningún comentario en cuanto a esta quinta fuente del derecho internacional público. Ok, entonces proseguimos con la sexta, nos dice que son los actos unilaterales de los estados. Y se considera actos unilaterales de los estados aquellas manifestaciones de voluntad emanadas del Estado y que tienden a producir efectos jurídicos internacionales. Los principales actos jurídicos unilaterales son la notificación, el reconocimiento, la protesta, la renuncia y la promesa unilateral. Entonces, estos son actos jurídicos también regulados en su momento por el derecho internacional público. Obviamente, hay cuestiones, recuerden que son fuentes, es donde el derecho internacional público encuentra información para ser válido o para regular ciertas cuestiones, hablando ciertos actos a nivel internacional. Entonces, los actos unilaterales son considerados esos: notificación, reconocimiento, protesta, renuncia y promesa unilateral. Protestas, pues hemos visto protestas a nivel mundial. Hemos visto muchas protestas. Una de las protestas que acaba de ocurrir en este año fue la cuestión de la cuestión del Cristóbal Colón. No sé si estuvieron enterados de esa cuestión. Es un acto también que se lo considera acto unilateral, de que a nivel internacional no se estaba reconociendo a Cristóbal Colón como el que descubrió América. Entonces, ese es un tipo de protesta. Ha habido muchas otras protestas también en esa cuestión también, protestas racistas, antirracistas también a nivel mundial, no nada más de un solo país. A nivel internacional ha habido muchas cuestiones de las protestas, renuncias también,
algún tipo de promesa unilateral entre países que también se realicen y que lo hagan públicamente, que lo hagan internacionalmente y que sí lo acrediten en algún tipo de convenio, más que nada también. Pues todas esas cuestiones son reguladas también por el derecho internacional público. Ok, ¿alguna duda o un comentario en cuanto a los actos unilaterales? Puede ser cuando un país que pertenece a una organización manifiesta su postura, pero es nada más por su país, no por todos los que están involucrados en esta organización. ¿Podría ser algo así? Sí, podría ser algo así también. Por ejemplo, la comunidad catalana en España, los catalanes, están haciendo ahorita, que se puede decir, o sea, están pidiendo el reconocimiento, ahí entré la parte del reconocimiento, están pidiendo que España les reconozca su independencia, o sea, se quieren separar de España, los catalanes. Entonces, eso es lo que traen ahorita, y ahí es un acto unilateral también, regulado por el derecho internacional público. Entonces, quieren que en esa parte de la República, bueno, son catalanes, la parte de Cataluña, quieren que España lo reconozca como una república independiente. Entonces, es otro acto, un ejemplo de un acto de reconocimiento como tal también. Les decía, manifestaciones, reconocimientos, todo ese tipo de cuestiones son actos unilaterales. Tenemos el Vaticano, de hecho también, ya saben que el Vaticano pues es un estado soberano, no por ende que esté dentro de Italia, tiene que obedecer normas y estatutos de ese país. Ahí está reconocido como un estado libre y soberano, muy pequeñito en sí, pero el Vaticano se rige bajo sus propias reglas y tiene obviamente sus propios regímenes como tales también. Ok, ¿alguna otra duda o algún otro comentario, chicos? Ok, entonces proseguimos. Tenemos el número 7, que son los actos de las organizaciones internacionales. Dice, los actos de las organizaciones internacionales obviamente son las decisiones, resoluciones, reglamentos o recomendaciones de los órganos internacionales dirigidas a los estados miembros. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta cuestión? Pues de antemano tenemos organizaciones internacionales, de hecho hicieron una actividad respecto a eso. Una de ellas es la Organización de las Naciones Unidas, que es el órgano con mayor autoridad a nivel internacional. Entonces, todas las cuestiones, todas las decisiones y cuestiones, resoluciones y reglamentos que emerjan de esta organización internacional, obviamente pues dirigida para los Estados miembros que conforman la ONU, pues tiene carácter obligatorio. Entonces, todo como son parte de la organización, si prohíbe alguna situación como tal, pues entonces deben de acatar esa regla, deben de acatar esa norma. Si exigen algún tipo de desarme a nivel internacional, como obviamente se ha venido haciendo, algún tipo de desarme pues de armamento químico, armamento nuclear, pues el país al que se le está emitiendo dicha cuestión, pues tiene la obligación de realizarlo como un acuerdo y también como un estado perteneciente a un miembro de la organización. Entonces, todas esas cuestiones en cuanto a decisiones que se lleven a cabo, que se promulguen, algún tipo de resolución, reglamentos en determinado momento que indiquen la ONU o algunos otros, la UNESCO también, etcétera. Dice, ahora una recomendación, todo, entonces va y lo regula también
el Estado. Tienen que ser miembros, en este caso, obviamente, de esa organización. Si no, pues obviamente, pues no tienen la capacidad de obedecerla. Si son miembros, pues sí. Entonces, todas estas situaciones están regidos por el derecho internacional público. Ok, ¿dudas en este séptima fuente del derecho internacional? No, Lee, que está muy clara. Ok, muchas gracias. Ok, tenemos la octava, que es la equidad. Dice, es la aplicación de los principios de justicia cuando se opone la justicia abstracta del derecho estricto. Dice, es la aplicación de los principios de justicia, ¿ok? Aquí en la equidad nos dice que debe de ser, en este caso, juzgado un acto ilícito equitativamente. O sea, no podemos de antemano poner extrínsecamente alguna anomalía que se encuentre en cuestión de derecho muy estrictamente. Debe de haber principios de justicia de antemano y obviamente cuando se pone la justicia abstracta en algún sentido y vamos, tiene que ver, se van relacionando las fuentes por decir que a lo mejor algún tipo de derecho en algún país X diga, ok, tenemos el derecho en cierto sentido de torturarlo, ok. Aquí en esta situación aplicaría la equidad, ok. Como si a nivel internacional estamos en contra de esa cuestión de tortura, porque tú como país perteneciente a una organización, por ejemplo, perteneciente a la ONU, tienes ese tipo de derecho, ese tipo de promulgación. Entonces, no es justo, no es equitativo si estás perteneciendo a una entidad que promulga cierta cuestión a no maltrato, no tortura, entonces no te vamos a permitir que tortures en determinado momento, o sea, a una persona porque estás infringiendo o estás yendo a más en cuanto a sus garantías y derechos individuales se refiere. Más que nada esa situación se refiere a la cuestión de equidad. ¿No? Si estamos promulgando algo a nivel internacional y están siendo partícipes son miembros de una organización también o de un tratado, no podemos llevar a cabo o algo poner por encima las cuestiones de políticas o la constitución más que nada del país por encima de los principios de justicias internacionales. También en la cuestión de los tratados, como comentamos anteriormente, si tenemos un tratado firmado con algún país, con algunos países, la constitución dice, ok, no, por tal mercancía yo voy a cobrar más aranceles. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque no es equitativo esa cuestión. O sea, debemos respetar equitativamente los principios de justicia y una de esas justicias, obviamente, si tenemos un tratado internacional firmado, debemos de respetarlo y por eso es que se denomina que muchas veces los tratados internacionales están por encima de la misma constitución política de los países. Entonces, no sería equitativo. ¿Sí? Adelante. Podría ser un ejemplo de equidad ahorita que menciona esto, el hecho de que, por ejemplo, para exportar nosotros, para importar más bien, nosotros productos de otro país, no podemos exigirle que cumpla con algunas condiciones que nosotros como país no tenemos implementadas a nuestros productos. E incluso también para exportar, primero tenemos que cumplir con lo que es la legislación sanitaria del país de origen y enseguida investigar cuál es la legislación que tiene el otro país para poder cumplir también. Pero en materia de importación no podemos exigirle a un país que cumpla con algunas condiciones que nosotros no le tenemos impuesta a nuestros productos. Es correcto, sí, es muy correcto tu comentario. Entonces, es equidad, no podemos exigir algo que nosotros no le exigimos en determinado momento a nuestras propias empresas nacionales. ¿Por qué? Porque estaríamos incurriendo en unos principios de justicia. Entonces, ahí entra la cuestión de que pues no hagas no exijas lo que realmente no exijas en tu casa, no exijas afuera,
lo que realmente no estás haciendo poniendo orden en tu casa en determinado momento. ¿Es correcto? Sí, en determinado momento vamos a exportar también. Debemos de ver la ley, no porque aquí no haya leyes y vamos a importar, ahora sí, procediendo, pasando por alto las leyes del otro país. O sea, debemos de incurrir en cuestiones más que nada en salubridad muchas veces también, porque sabemos de antemano que los aranceles y otras cuestiones a lo mejor quedan estipulados en un tratado, pero las cuestiones reglamentarias que, cuestiones de salubridad más que nada, por la cuestión de plagas y todo ese tipo de cuestiones y más ahora, pues no porque a lo mejor en México no sean tan adecuadas o no tengamos algún tipo de salubridad para algún tipo de producto específico, no quiere decir que lo vamos a vender así o lo vamos a exportar así. Debemos de acatar las leyes también de otro país y obviamente en materia fitosanitaria, en materia agropecuaria, etcétera, etcétera, en materia comercial también. A lo mejor nosotros no fabricamos algún tipo de producto con una calidad íntegra y así lo queremos exportar. Cuando a lo mejor supongamos que uno de los países que cuida mucho en cuestión de calidad es Japón. Entonces no les vamos a lo mejor a vender un tipo de computadora cuando no cubre ciertos requisitos de calidad a un país que pone muy o tiene el empeño muy alto en cuestión de calidad y más en la cuestión de tecnología. Entonces, no somos equitativos en esa parte. Ok, otro tipo de comentario, chicos? ¿O algún otro ejemplo que puedan dar ustedes en esta cuestión? Ok, no hay dudas entonces en esta cuestión de la equidad. No, Lick, está claro. Ok, muchas gracias. Ok, nos dice que la función de equidad dentro del derecho internacional, o sea, ¿a qué se refiere? Es como un medio para temperar la aplicación del derecho. Dice, la función de equidad es la de corregir el derecho positivo en aquellos casos en que su aplicación resulte demasiado rigurosa, correspondiéndole a atenuar, obviamente, pues las consecuencias. Dice, la equidad también es como lo podemos utilizar como medio de complementar la aplicación del derecho. Dice, la equidad tiene aquí una función supletoria, es decir, constituye un medio para llenar las lagunas del derecho positivo. Entonces, como lo comentamos, o sea, si realmente un país está haciendo en esa cuestión, muy riguroso en ese aspecto, como ya comentamos varios ejemplos, entonces aquí el derecho internacional nos dice, oye, espérame, si tú mismo no aplicas ciertas cuestiones reglamentarias, ¿por qué en esta situación sí lo estás haciendo como tal? Entonces, anteponiendo a eso, podemos prevenir ciertas consecuencias, como el romper los tratados en determinado momento, que se rompan relaciones comerciales, más que nada. No se puede romper un tratado porque se debe cumplir como tal, a excepción de que en el tratado diga que si están cayendo en ciertas incurrencias, pues sí se puede terminar la relación comercial, si obviamente se están cayendo en ciertas contrariedades. Pero mientras no, un tratado se debe respetar el término o el tiempo que así esté estipulado como tal. Entonces, obviamente la equidad nos va a servir para eso y para eso entra en relación el derecho internacional para que no haya consecuencias en determinado momento y que sean equitativos todas las normas, todas las cuestiones y todas las regulaciones. Por eso es importante la cuestión la cuestión en regulación del derecho internacional en este aspecto. Ok, ¿hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario con estos temas que hemos estado viendo, que son las fuentes del derecho internacional público? No, Lick, referente a esto no, pero sobre la actividad 1 sí. La actividad 1. Sí. Ajá. Bueno, estoy confundida en donde dice los tipos de derecho que incurren en la extradición. Sería la No sé actividad. si se refiere al derecho penal, administrativo, los tipos de derecho que, o no sé, a lo mejor estoy mal. Ok.
pueden ser cuestión, como me hacían la pregunta en la sesión anterior, pueden ser leyes internas o pueden ser leyes internacionales. Una de esas leyes les mencionaba la ley de derechos humanos, que es ley universal, ley internacional, se aplica tanto en países como a nivel internacional. Esa es una de las leyes. Otra, bueno, en cuestión de los derechos que intervienen, hay el derecho penal internacional también, hay derecho penal internacional. Entonces, más que nada a eso me refiero. Ok, Lick, gracias. Sí, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿O algún comentario que tengan que realizar en cuanto a las fuentes que hemos estado manejando? Y nos pasamos a otro tema. ¿No hay dudas, no hay comentarios? ¿O alguna pregunta que tengan que hacer en cuanto a las cuestiones de las actividades del día de, perdón, del día de hoy? Ok, entonces vamos a proseguir. Ok, anteriormente habíamos visto el derecho internacional, obviamente público, muy a grosso modo. Vamos a adentrarnos un poquito más en esta cuestión, a qué se refiere y más que nada de dónde emana toda esa situación. Nos dice que en el derecho romano, que se da la naturaleza y evolución de la organización social, jurídica y política, existía el ius gentium, es el derecho de gentes, que significa que a partir del siglo XVI, pueblos organizados políticamente se ha tomado como base fundamental para la creación del derecho internacional público. Entonces, ahí se basa en esta cuestión, es la base legal, podríamos decir, de antaño, de donde nació el derecho internacional público, del derecho de gentes, la cuestión del derecho romano. Es el derecho internacional público, es el conjunto de normas destinado a reglamentar las relaciones entre los sujetos internacionales. De este concepto se puede decir que regula las relaciones de los estados entre sí, las relaciones de los organismos internacionales entre sí y las relaciones de los estados con los organismos internacionales, las relaciones de los organismos internacionales entre sí y con los organismos internacionales. Dice, las relaciones de los hombres que rebasan las fronteras de un estado u otro y que se interesan en la comunidad internacional. Entonces, es un poquito de relaciones entre estados, entre países, entre individuos, etcétera, etcétera. Ok, no sé si tengan alguna duda al respecto, se nos va a terminar el tiempo de esta última sesión. Si tienen las actividades y no las han entregado, entréguenlas de favor para que no se les acumule un poquito más de trabajo, y entre semana, ya sea lunes y martes, les voy a estar cargando la segunda tarea de investigación. Por mi parte es todo. Muchas gracias por la atención y que tengan buen fin de semana. Gracias. Gracias a ustedes. Igualmente, Lick. Gracias, Lick. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego, la próxima semana. Muchas gracias.